Él podría tener una madre mucho mejor que tú, Odette. Lorena lo dijo con esa sonrisa venenosa que ya conocía tan bien, esa que guardaba para los momentos en que quería clavarme el puñal más profundo. El silencio cayó sobre la mesa del comedor como una losa de cemento. Manuel, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié con estas manos arrugadas, seguía masticando su pollo como si nada hubiera pasado. Perdón. Las palabras salieron de mi garganta como un susurro ronco, incrédulo. 71 años tengo en esta tierra, y jamás pensé que escucharía algo así en mi propia casa. Bueno, en lo que una vez fue mi casa hasta que Lorena se mudó aquí hace 3 años y decidió que todo debía cambiar según sus caprichos. Lo que oíste, suegrita. Su voz destilaba ese veneno dulce que usaba cuando quería herirme delante de otros. Manuel merece una madre que lo apoye en lugar de criticar cada decisión que tomamos. Una madre que entienda que él ya no es un niño y que tiene una esposa que lo ama de verdad. Sentí como si me hubieran abofeteado con una plancha caliente. Mis ojos buscaron los de Manuel, esperando, rogando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa. Pero él siguió comiendo, evitando mi mirada como un cobarde. Como si yo fuera invisible. Como si las palabras de su esposa fueran la verdad absoluta tallada en mármol. El olor a pollo asado que había llenado la casa con tanto amor hace apenas una hora, ahora me revolvía el estómago. Yo misma había preparado esa comida, levantándome desde las 5 de la mañana para hacer el sofrito perfecto, para que la carne quedara doradita como a él le gustaba desde niño. Había puesto la mesa con los platos de porcelana que heredé de mi madre, esos que solo sacaba para las ocasiones especiales, porque consideraba que cada comida con mi hijo era especial. Lorena, yo nunca. Intenté explicarme, pero ella levantó la mano como si fuera una reina ordenando silencio a su sirvienta. No. Odette, ya basta. Siempre tienes una opinión sobre cómo deberíamos vivir, sobre cómo deberíamos gastar nuestro dinero, sobre cómo deberíamos criar a nuestros hijos. Manuel necesita espacio para respirar, para ser el hombre que realmente es, no el niño mimado que tú criaste. Niño mimado. Las palabras me atravesaron como dagas envenenadas. Recordé todas esas noches cuando Manuel era pequeño y se enfermaba, cuando me quedaba despierta toda la noche poniendo paños fríos en su frente, cuando caminaba kilómetros bajo la lluvia para conseguir las medicinas que no podíamos pagar. Recordé cuando trabajaba 3 empleos para comprarle los útiles escolares, para que tuviera los mismos zapatos deportivos que sus compañeros, para que nunca se sintiera menos que nadie. Las lágrimas comenzaron a picar mis ojos, pero me negué a derramarlas delante de ella. No le daría esa satisfacción. No después de todo lo que había hecho por esta familia, no después de todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los dólares que había gastado para que ellos pudieran tener una vida mejor. Manuel, dije con voz temblorosa, dirigiéndome directamente a mi hijo. Tú piensas lo mismo. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos, que una vez me miraban con amor y admiración, ahora parecían fríos, distantes. Como si fuera un extraño evaluando a otro extraño. Esos mismos ojos que se iluminaban cuando yo llegaba del trabajo con algún dulce en el bolsillo, esos mismos ojos que lloraron en mi hombro cuando su padre nos abandonó, esos mismos ojos que brillaron de orgullo cuando se graduó de la universidad gracias a mi dinero. Mamá, tal vez Lorena tiene razón. A veces sí eres un poco intrusiva. Siempre estás preguntando por nuestras finanzas. Siempre tienes algo que decir sobre cómo manejamos las cosas. Intrusiva. La palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Yo, que había trabajado dobles turnos en la fábrica para pagarle los estudios. Yo, que había vendido mis joyas de la abuela para comprarle su primer auto. Yo, que había hipotecado mi casa para ayudarlos con el enganche de esta casa donde ahora me llamaban intrusiva. Miré alrededor del comedor. Las cortinas que yo misma había cosido y colgado. El refrigerador que yo había comprado cuando se mudaron. La mesa donde estábamos sentados, que yo había elegido y pagado. Cada rincón de esta casa tenía mis huellas, mi dinero, mi amor. Y ahora era la casa donde no era bienvenida. Está bien, susurré, poniéndome de pie con las piernas temblorosas. Si eso es lo que piensan. No, mamá. De repente Manuel se levantó, con el rostro rojo de furia, pero no dirigida hacia su esposa. Hacia mí. No puedes irte haciendo tu numerito dramático de siempre. Lorena tiene derecho a expresar sus sentimientos en su propia casa.
Su propia casa. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Su propia casa, comprada con mi dinero, amueblada con mis ahorros, mantenida con las transferencias mensuales que yo hacía religiosamente cada primero del mes. $2,500 exactos, cada mes, sin falta, desde que se casaron. Pide disculpas a Lorena ahora mismo, o vete de mi casa. Mi esposa merece respeto. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo excepto esa frase que siguió rebotando en mi cabeza como una pelota de goma contra las paredes de mi alma. Pide disculpas o vete. Pide disculpas o vete. Mi hijo, mi sangre, mi todo, eligiendo a una mujer que me odiaba por encima de la mujer que le dio la vida. Miré a Lorena, que sonreía con satisfacción, como un gato que acababa de atrapar al ratón perfecto. Sus ojos brillaban con una malicia que me heló la sangre. Miré a Manuel, mi niño, mi bebé, el hijo por el que había dado toda mi vida, esperando como un juez implacable mi humillación final. Sonreí. Una sonrisa que salió desde algún lugar profundo que ni yo sabía que existía. Una sonrisa que no era de tristeza ni de derrota, sino de algo más peligroso, claridad absoluta. Tienes razón, hijo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Tu esposa merece respeto. Y sin decir una palabra más, tomé mi bolso, caminé hacia la puerta, y salí de esa casa en silencio, llevándome conmigo 71 años de dignidad que acababan de despertar de un sueño muy, muy largo. Caminé por la acera con pasos lentos pero firmes, sintiendo como el aire fresco de la tarde acariciaba mis mejillas húmedas. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima salada tocó mis labios. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación, como si algo que había estado atascado en mi pecho durante años finalmente se hubiera soltado. La memoria me llevó de vuelta a esa noche de diciembre de 1982, cuando Manuel tenía apenas 6 años. El pequeño apartamento donde vivíamos olía a sopa de pollo y a las velas de canela que encendía para hacer el lugar más acogedor. Mi bebé estaba acurrucado en el sofá de segunda mano que había comprado con mis primeros ahorros como costurera, leyendo un libro de cuentos que había encontrado en una venta de garaje por 50 centavos. Mami me había dicho esa noche, con esos ojitos brillantes que ahora me parecían tan lejanos: cuando sea grande, voy a comprarte una casa enorme con jardín y muchas flores. Y nunca más vas a tener que trabajar tanto. Me senté a su lado en aquel sofá que crujía con cada movimiento, y lo abracé tan fuerte que protestó entre risas. Olía a jabón infantil y a esa esencia dulce que solo tienen los niños pequeños. Ay, mi amor, le dije, besando su cabecita llena de rizos rebeldes. Yo trabajo porque te amo, no porque tengo que hacerlo. Todo lo que hago es por ti, para darte un futuro mejor. Pero mami, tú no tienes sueños propios. Me preguntó con esa seriedad que a veces tenían los niños pequeños, esa que te desarma completamente. Me quedé callada por un momento, mirando por la ventana empañada hacia las luces de la ciudad. La verdad era que ya no recordaba cuáles habían sido mis sueños antes de que él naciera. Había querido estudiar literatura, escribir historias, viajar por el mundo con una mochila y un cuaderno. Pero cuando sostuve a Manuel por primera vez en el hospital, todos esos sueños se transformaron en uno solo: darle todo lo que yo nunca tuve. Tú eres mi sueño, mijito, le había susurrado esa noche. Tú eres todo lo que siempre quise. Ahora, 30 años después, caminando sola por esta calle que conocía de memoria, me preguntaba si había sido un error decirle eso a un niño de 6 años. Si había sido un error convertirlo en el centro de mi universo, en la razón de cada decisión, en el propósito de cada día de mi existencia. Recordé las mañanas cuando se levantaba para ir a la escuela. Yo siempre me despertaba una hora antes para prepararle el desayuno perfecto: huevos revueltos con queso, tostadas doraditas, jugo de naranja recién exprimido, y siempre, siempre una nota de amor en su lonchera. Que tengas un día hermoso, mi príncipe. Mami te ama hasta la luna y de regreso. Las otras madres se burlaban de mí en las reuniones escolares. Odette lo consiente demasiado, decían. Vas a criar a un niño dependiente. Pero yo no les hacía caso. Manuel era especial, era inteligente, era cariñoso. Merecía todo mi amor, toda mi atención, todos mis sacrificios. Cuando cumplió 16 años, trabajé turnos extra durante 6 meses para comprarle la bicicleta que tanto quería. Una mountain bike roja de $500 que vi en la vitrina de la tienda deportiva.
Recordé la cara de asombro cuando se la regalé en su cumpleaños. Como me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. «No sé cómo haces para darme todo lo que quiero». «Porque te amo más que a mi propia vida», le respondí, y lo decía en serio. Cada fibra de mi ser existía para él. En la secundaria, cuando quiso formar parte del equipo de fútbol, yo pagué el uniforme, los zapatos, las cuotas del club. $150 que no tenía, pero que conseguí trabajando los fines de semana limpiando oficinas. Me levantaba a las 5 de la mañana los sábados y domingos, me arrastraba por esos pisos fríos con las rodillas adoloridas, pero valía la pena cuando lo veía corriendo por ese campo, cuando gritaba «Ese es mi hijo», desde las gradas. Luego llegó la universidad. «Mami, quiero estudiar ingeniería, pero es cara», me dijo una tarde, con la carta de aceptación temblando en sus manos. La matrícula era de $3,000 por semestre. Yo ganaba apenas $1,200 al mes en la fábrica. «No te preocupes, mi amor», le dije sin dudar ni un segundo. «Mamá se encarga de todo». Hipotequé la pequeña casa que había comprado con tanto esfuerzo. Trabajé dobles turnos hasta que mis manos sangraron de tanto coser. Vendí el collar de perlas que me había regalado mi madre antes de morir, el único recuerdo valioso que tenía de ella. Pero Manuel se graduó. Mi hijo tenía un título universitario, algo que yo nunca pude tener. El día de su graduación lloré de felicidad cuando lo vi caminar por ese escenario con su toga y su birrete. «Lo logramos, mami», me dijo después, abrazándome entre la multitud de familias celebrando. «Esto es tuyo también». Era mío también. Todo lo que él lograba era mío también, porque yo había puesto cada dólar, cada gota de sudor, cada noche de insomnio para que fuera posible. Cuando conoció a Lorena, yo traté de ser la suegra perfecta. La invitaba a cenar, le preguntaba por su trabajo, le compraba regalitos en ocasiones especiales. Pero desde el principio sentí esa frialdad en sus ojos, esa forma de mirarme como si fuera un obstáculo en lugar de una bendición. «Tu mamá es muy intensa», le escuché decirle a Manuel una vez por teléfono. Yo había contestado y no colgué cuando empezaron a hablar, algo que ahora admito que estaba mal. Siempre está llamando, siempre preguntando, siempre metiéndose en nuestros planes. «Es que me ama mucho», respondió Manuel, pero ya su voz no sonaba con el mismo orgullo de antes. Sonaba cansada. «Siempre ha sido así. Pero ya no eres un niño, Manuel. Tienes 30 años. Es hora de que cortes el cordón umbilical». Cordón umbilical. Como si mi amor fuera algo de lo que él necesitara liberarse. Como si todo lo que había hecho por él fuera una carga en lugar de un regalo. Llegué a mi pequeño apartamento, el mismo donde había criado a Manuel, el mismo que casi pierdo por pagar sus estudios, pero que logré recuperar trabajando como una loca durante años. Me senté en el mismo sofá donde él me había prometido que me cuidaría para siempre, donde habíamos visto películas los domingos, donde él hacía las tareas mientras yo preparaba la cena. Tomé el álbum de fotos que siempre tenía sobre la mesita de centro. Páginas y páginas de recuerdos. Manuel bebé en mis brazos, Manuel dando sus primeros pasos, Manuel en su primer día de escuela, Manuel graduándose, Manuel el día de su boda. En cada foto, mi cara brillaba de felicidad y orgullo. En las últimas fotos, las de su boda, Lorena aparecía radiante mientras yo, sin darme cuenta entonces, ya me veía un poco perdida, como si estuviera tratando de encontrar mi lugar en una historia que ya no me pertenecía completamente. ¿Dónde me perdí?, le pregunté en voz alta a esa mujer de las fotos, a esa Odette que había dado todo por amor y que ahora se preguntaba si había dado demasiado. 3 días pasaron en un silencio que me envolvía como una manta pesada. 3 días sin que mi teléfono sonara, sin que Manuel apareciera por mi puerta con esa sonrisa que solía iluminar mi mundo, sin que nadie preguntara cómo estaba. Fue en esa tercera tarde, mientras ordenaba mis papeles en el escritorio de mi dormitorio, que la realidad me golpeó como un balde de agua helada. Abrí la gaveta donde guardaba mis documentos importantes y saqué la carpeta verde que contenía todos los comprobantes, todas las evidencias de una vida entera dedicada a otros. Mis manos temblaron mientras extendía los papeles sobre la cama, como si fuera un detective armando las piezas de un crimen que había durado décadas. El primer papel que tomé fue el contrato de hipoteca de su casa. Mi firma estaba ahí, clara y legible, como avalista principal. Odette Salazar, responsable de un préstamo de $250,000. La letra pequeña decía que si ellos no podían pagar, yo perdería mi apartamento.
Mi hogar. El único techo que tenía después de 71 años de existencia. El segundo documento me cortó la respiración, las transferencias bancarias mensuales. $2.500 exactos, cada primero de mes, durante 3 años. $90.000 que habían salido de mi cuenta de ahorros, de mi pensión, de los trabajos extra que seguía haciendo para mantenerlos a flote. $90.000 que yo había enviado religiosamente, como una penitencia que pagaba por el privilegio de seguir siendo su madre. Pero no terminaba ahí. Encontré los recibos de la cocina nueva que habían instalado el año pasado, $15.000 que pagué cuando Lorena decidió que la cocina original no tenía estilo. Encontré las facturas del auto de Lorena, $400 mensuales durante 2 años porque necesitaba algo confiable para ir al trabajo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras seguía descubriendo la magnitud de mi propia generosidad ciega. El viaje de luna de miel a Europa, $8.000. Los muebles de la sala, $5.000. El aire acondicionado central, $3.500. La computadora de Manuel, $1.200. Los gastos médicos de Lorena cuando se operó la nariz por problemas respiratorios, $4.000. Cada papel era una daga clavada en mi corazón, pero también era evidencia. Evidencia de que no había sido una madre controladora o intrusiva. Había sido una madre que se había vaciado por completo para llenar la vida de otros. Recordé el día que Manuel me pidió que avalara la hipoteca. Llegó a mi apartamento con Lorena, ambos con caras de preocupación fingida. «Mami, necesitamos tu ayuda», me dijo, sentándose en el sofá como solía hacer cuando era niño y quería algo. «El banco dice que necesitamos una balista para la casa. Es solo una formalidad. Nunca tendrás que pagar nada». Nunca tendrás que pagar nada. ¡Qué mentira más grande! No solo había pagado con dinero, había pagado con mi dignidad, con mi derecho a opinar, con mi lugar en la familia que yo misma había construido. Pero mami, había insistido Lorena con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo, pensamos que te sentiría bien saber que estás ayudando a construir el futuro de tu hijo. Que eres parte de nuestros sueños. Qué idiota había sido al creer que quería ser parte de mis sueños. Lo único que quería era mi dinero, mi garantía, mi sacrificio silencioso. Tomé el siguiente papel, la póliza de seguro de vida donde Manuel aparecía como único beneficiario. $500.000 que yo había estado pagando religiosamente durante 20 años, para que él estuviera protegido cuando yo no estuviera. Ni siquiera sabía que esa póliza existía. Luego encontré algo que me hizo temblar de rabia, un préstamo personal que había sacado hace 6 meses para pagarles la reparación del techo. $5.000 al 22% de interés anual, porque mi tarjeta de crédito ya estaba al límite de tanto ayudarlos. Yo, una mujer de 71 años, pagando un préstamo leonino para que ellos no tuvieran que preocuparse por las goteras. Mientras revisaba documento tras documento, las voces del pasado reciente se agolparon en mi memoria como buitres. Odette, ¿podrías ayudarnos con el pago del auto este mes? Lorena tuvo algunos gastos médicos. Mami, necesitamos cambiar la lavadora. ¿Podrías prestarnos $1.000? Suegrita, vimos unos muebles hermosos, pero están un poquito caros. ¿Crees que podrías? Siempre decía que sí. Siempre. Porque cada no me hacía sentir como una mala madre, como si no amara lo suficiente a mi hijo, como si fuera egoísta por querer guardar algo para mí misma. Encontré también las facturas de las cenas familiares. Cada domingo por 3 años, yo había pagado la cuenta del restaurante. Deja que mamá pague, decía Manuel con naturalidad. Ella insiste. $70 aquí, 90 allá, 120 cuando invitaban a los padres de Lorena. Miles de dólares en comidas que compartía con gente que me veía como una cartera con patas. El golpe final fue encontrar la conversación impresa que Manuel había tenido con el banco hace 2 meses. Conversación que yo no sabía que existía, donde preguntaba sobre la posibilidad de que yo cediera mi apartamento como garantía adicional para un préstamo de consolidación de deudas. Mi apartamento. El último refugio que me quedaba en este mundo. La señora Salazar es muy cooperativa con nosotros, había escrito Manuel en un email al oficial de préstamos. Estoy seguro de que accederá si le explicamos bien la situación. Ella siempre ha puesto nuestra familia primero. Nuestra familia. Como si yo fuera parte de esa familia solo cuando necesitaban algo de mí. Me senté en el borde de la cama, rodeada de papeles que documentaban 30 años de amor mal correspondido.
30 años de dar hasta quedarme vacía, de creer que el amor se medía en dólares gastados y sacrificios hechos. 30 años construyendo una vida que no era mía, sino de otros que ahora me veían como un estorbo. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi banco. Cuando contestó la señorita Miranda, la gerente que conocía desde hacía años, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Miranda, soy Odette Salazar. Necesito cancelar algunas transferencias automáticas y hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Por supuesto, señora Salazar. ¿Qué necesita hacer? Miré todos esos papeles esparcidos en mi cama, evidencia de una generosidad que había sido confundida con debilidad, de un amor que había sido confundido con obligación. Necesito recuperar mi vida, dije, y por primera vez en décadas, sentí que esas palabras tenían el peso de la verdad absoluta. Disculpe. Cancele todas las transferencias automáticas a la cuenta de Manuel Salazar. Todas. Y quiero una cita para mañana temprano. Tenemos mucho que hablar. Cuando colgué el teléfono, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la madre que daba todo sin preguntar. Era una mujer que acababa de despertar de un sueño que había durado demasiado tiempo. A las 9 de la mañana siguiente estaba sentada frente al escritorio de Miranda en el banco, con una carpeta llena de documentos y una determinación que me sorprendía incluso a mí misma. Miranda, una mujer de unos 40 años que siempre había sido amable conmigo, me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Señora Salazar, quiero asegurarme de que entiende las implicaciones de lo que está pidiendo, me dijo mientras revisaba la lista que yo había preparado la noche anterior. Cancelar todas estas transferencias automáticas, retirar su nombre como avalista, cerrar las tarjetas adicionales. Esto va a impactar significativamente las finanzas de su hijo. Ese es exactamente el punto, Miranda. Mi voz sonaba tan tranquila que parecía de otra persona. Durante 3 años he estado enviando $2,500 mensuales a su cuenta. Es hora de que eso termine. Miranda tecleó algo en su computadora, frunció el ceño, y me miró con expresión seria. Señora, veo aquí que usted también está pagando la hipoteca de la casa donde vive su hijo. Si retira su aval, ellos tendrían que refinanciar o encontrar otro avalista en 30 días, o el banco podría iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Lo sé. Las palabras salieron de mi boca sin la menor vacilación. Ya no es mi responsabilidad. Miranda guardó silencio por un momento, estudiando mi cara como si tratara de encontrar señales de que me había vuelto loca. Finalmente suspiró y comenzó a teclear. Muy bien. Procedamos paso a paso. Primero, las transferencias automáticas. Mientras ella trabajaba en la computadora, yo saqué mi teléfono y comencé a hacer algo que no había hecho en 3 años, revisar mis propias finanzas. Miranda me había dado una impresión de todos mis movimientos bancarios del último año, y los números me dejaron sin aliento. En 12 meses, había transferido $30,000 a la cuenta de Manuel. Había pagado $16,000 en cuotas de hipoteca como avalista. Había gastado $8,500 en emergencias familiares que aparecieron como retiros en efectivo. Había pagado $4,000 en seguros de auto, médico y vida de los que ellos eran beneficiarios. $58,500 en un año. Más de lo que ganaba en mi pensión completa. Había estado viviendo de mis ahorros, vaciando la cuenta que había construido trabajando durante 40 años, solo para mantener a flote a 2 adultos que me trataban como si fuera una molestia. Señora Salazar, Miranda me devolvió a la realidad. Las transferencias automáticas han sido canceladas. ¿Quiere que también bloquee cualquier intento futuro de transferencias manuales a esas cuentas? Sí. No hubo duda en mi respuesta. Y quiero cambiar todas mis contraseñas. Mi hijo tiene acceso a mi banca en línea. La cara de Miranda se ensombreció. Su hijo ha estado haciendo transferencias sin su autorización. Pensé en todas las veces que Manuel había tomado prestado dinero directamente de mi cuenta, siempre con la promesa de devolverlo pronto. Dinero que nunca regresó. Digamos que ya no quiero que tenga esa facilidad. Mientras Miranda procesaba todos los cambios, decidí llamar a la compañía de seguros. El señor García, mi agente de seguros desde hacía 15 años, se sorprendió cuando le dije que quería cambiar el beneficiario de mi póliza de vida. Señora Odette, ¿está segura? Su hijo ha sido el beneficiario durante 2 décadas. Completamente segura.
Quiero cambiar el beneficiario a la Cruz Roja. Los $500,000 irán a una organización que realmente ayuda a la gente. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Señora, ¿ha hablado de esto con Manuel? Es una decisión muy importante. Señor García, es mi póliza, pagada con mi dinero durante mi vida. No necesito el permiso de nadie para decidir qué hacer con ella. Después de terminar con el seguro, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta, le dije a la operadora. Y quiero cambiar mi dirección de envío de estados de cuenta. ¿Las tarjetas adicionales han sido comprometidas, señora? No. Solo ya no quiero que las tengan. Cada llamada telefónica era como quitarme una cadena que había llevado puesta durante años sin darme cuenta. Con cada cancelado y cada procesado, sentía como si pudiera respirar un poco más profundo. Miranda terminó con todos los cambios bancarios y me entregó una carpeta con los nuevos documentos. Señora Salazar, debo preguntarle, ¿está atravesando algún problema familiar? Estos cambios son bastante drásticos. Me quedé callada por un momento, pensando en cómo explicar 71 años de vida resumidos en una decisión. Miranda, ¿tú tienes hijos? Sí, 2 pequeños. ¿Harías cualquier cosa por ellos? Por supuesto. Yo también pensaba eso. Pero hay una diferencia entre hacer cualquier cosa por tus hijos y dejar que tus hijos hagan cualquier cosa contigo. Miranda asintió lentamente, como si entendiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí. Quiero abrir una cuenta de ahorros nueva, una que nadie más conozca. Y quiero transferir el dinero que me queda a esa cuenta. Cuando salí del banco, tenía una nueva tarjeta de débito, nuevas contraseñas, y por primera vez en años, tenía dinero que era solo mío. No mucho, la verdad. Después de años de sangrarme económicamente por mi familia, me quedaban apenas $18,000 en ahorros. Pero eran mis $18,000. Caminé hasta la cafetería que estaba en la esquina del banco, un lugar pequeño y acogedor donde nunca había entrado porque siempre tenía prisa para llegar a casa a cocinar para Manuel o a esperar sus llamadas. Pedí un café con leche y un pedazo de pastel de chocolate, lujos que me había negado durante años porque estaba cuidando el dinero para emergencias familiares. Mientras saboreaba el café, que estaba delicioso y cremoso, saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Manuel. 3 llamadas en 1 hora. Sonreí por primera vez en días. Era viernes, día de transferencia. Seguramente ya había intentado usar sus tarjetas de crédito adicionales y se había dado cuenta de que no funcionaban. El teléfono volvió a sonar. Manuel. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar urgentemente. Estoy tomando café, hijo. ¿Qué necesitas? Mamá, hay algo raro con las cuentas. La transferencia de este mes no llegó, y mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. ¿Tuviste algún problema en el banco? Tomé otro sorbo de mi café, saboreando tanto el líquido como el momento. No, Manuel, no tuve ningún problema. Al contrario, resolví muchos problemas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a seguir manteniéndolos. Se acabaron las transferencias, se acabaron las tarjetas adicionales, se acabó todo. El silencio del otro lado fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Manuel habló con una voz que no reconocí. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos gastos, tenemos compromisos. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hace cualquier pareja de adultos responsables. Manuel, trabajar para mantenerse. Pero mamá. No hay peros, hijo. Tú mismo me dijiste que ya era hora de que dejara de ser intrusiva en tu vida. Bueno, esto es lo menos intrusivo que puedo ser. Colgué el teléfono, lo apagué, y continué disfrutando mi café. Por primera vez en años, el silencio me sonaba a música. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mi teléfono no paraba de sonar, pero yo había aprendido algo nuevo, el poder del botón de silencio. Cada llamada de Manuel, cada mensaje de Lorena, cada intento desesperado de contacto se acumulaban en mi buzón de voz como evidencia de lo que realmente importaba para ellos. Mi dinero, no mi persona. El primer mensaje fue de Manuel.
Obviamente. Mamá, sé que estás molesta, pero esto es ridículo. Somos una familia. Las familias se ayudan. No puedes cortarnos así de la nada. Llámame, por favor. El segundo fue de Lorena, y su tono ya no era el dulce y manipulador de siempre. Odette, no sé qué te pasa, pero esto es increíblemente egoísta. Tenemos una hipoteca que pagar. Tenemos gastos. No puedes jugar con nuestras vidas así. Jugar con sus vidas. Como si mantenerlos durante 3 años hubiera sido un juego para mí. El tercer día llegó la visita que esperaba. Eran las 10 de la mañana cuando tocaron mi puerta con esa insistencia que solo tienen las personas desesperadas. Miré por la mirilla y ahí estaban, Manuel y Lorena, con caras de pocos amigos y lo que parecía ser una bolsa de supermercado en las manos. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Buenos días. Mamá, tenemos que hablar. Manuel empujó la puerta suavemente, pero yo mantuve mi posición. No puedes seguir actuando como una niña berrinchuda. Niña berrinchuda. Las palabras me dolieron, pero al mismo tiempo me llenaron de una extraña sensación de poder. No estoy actuando como nada, Manuel. Estoy actuando como lo que soy, una mujer de 71 años que tomó una decisión. Una decisión estúpida, intervino Lorena, con esa agresividad que ya no se molestaba en disfrazar. ¿Sabes lo que nos está costando esto? ¿Sabes que tuvimos que pedir un préstamo de emergencia para pagar la hipoteca de este mes? Me da mucho gusto saber que encontraron una solución, respondí con una calma que me sorprendió. Eso demuestra que sí pueden valerse por sí mismos. Manuel metió el pie en la puerta cuando intenté cerrarla. Mamá, trajimos algunas de tus cosas favoritas, dijo señalando la bolsa. Los bombones que te gustan, ese té de manzanilla que siempre tomas, y algunas fotos nuestras que pensamos que te gustaría tener. Miré la bolsa como si fuera una serpiente venenosa. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Era la táctica que había visto usar a Manuel desde niño. Primero el berrinche, luego la manipulación emocional, finalmente los regalitos y las promesas. ¡Qué considerados!, dije sin mover ni un músculo para tomar la bolsa. Pero no necesito nada de eso. Mira, mamá, Manuel cambió su tono a ese que usaba cuando trataba de convencerme de algo importante. Sé que Lorena y tú tuvieron una diferencia de opiniones el otro día. Pero ella se siente muy mal por lo que pasó. ¿Verdad, amor? Lorena esbozó una sonrisa que no llegaba ni cerca de sus ojos. Sí, Odette. Lamento si mis palabras te molestaron. A veces hablo sin pensar. Lamento si mis palabras te molestaron. No lamento haber sido cruel contigo o lamento haberte faltado el respeto. Sino lamento si te molestaron, como si el problema fuera mi sensibilidad y no su crueldad. Acepto tu disculpa, Lorena, dije, y vi cómo sus caras se iluminaron por un segundo. Pero eso no cambia nada. La luz se apagó inmediatamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Manuel. Quiero decir que una disculpa no borra 3 años de faltas de respeto. Una disculpa no borra el hecho de que me pidieron que me fuera de su casa. Una disculpa no devuelve los $90,000 que gasté en ustedes. $90,000. Lorena casi gritó. Estás exagerando. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la aplicación del banco. ¿Quieres que revisemos los números juntas, Lorena? Porque tengo cada transferencia, cada pago, cada centavo documentado. El silencio que siguió fue delicioso. Manuel se veía como si le hubieran dado una bofetada, y Lorena parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin saber qué decir. Mamá, pero nosotros, nunca te pedimos todo eso, balbuceó Manuel finalmente. Tú insistías en ayudarnos. Tienes razón, admití, y por un momento pensaron que había ganado. Yo insistía, porque creía que era lo que hacían las madres que amaban a sus hijos. Pero me di cuenta de algo importante. Hay una diferencia entre amar y permitir que te usen. No te estábamos usando. Lorena recuperó su voz, pero ahora sonaba histérica. Somos familia. Las familias se apoyan mutuamente. Así. ¿Y cuándo me apoyaron ustedes a mí? ¿Cuándo se preocuparon por cómo yo estaba pagando todo eso? ¿Cuándo me preguntaron si yo necesitaba algo? No hubo respuesta porque no la había. En 3 años de matrimonio, ni una sola vez me habían preguntado si yo estaba bien, si yo necesitaba ayuda, si yo tenía algún sueño o deseo propio.
Mira, mamá, Manuel intentó otro enfoque. Entiendo que estés dolida. Pero no puedes castigarnos así. Tenemos gastos reales, responsabilidades reales. Y yo tengo una vida real que quiero vivir, respondí. 71 años. Manuel. 71 años esperando que alguien me preguntara qué quiero yo. ¿Qué necesito yo? ¿Qué me haría feliz a mí? ¿Y qué quieres?, preguntó Lorena con sarcasmo. ¿Que te roguemos? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? La verdad era que una semana antes, quizás eso me habría bastado. Una disculpa sincera, un reconocimiento de todo lo que había hecho, una promesa de respeto. Pero ya no. Algo había cambiado en mí de manera irreversible. No quiero nada de ustedes, dije, y cada palabra resonó con la verdad más pura que había sentido en años. Absolutamente nada. Eso es mentira, Manuel se estaba poniendo rojo de la ira. Todos necesitamos algo de alguien. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes? ¿Qué vas a hacer cuando necesites ayuda? ¿Quién va a cuidarte? Era la amenaza final, la carta que guardaba para el momento más desesperado, el miedo a la soledad, el terror de envejecer sin apoyo, la idea de que sin ellos yo no era nada. No lo sé, Manuel, admití con total honestidad. Pero prefiero arriesgarme a estar sola que seguir pagando por una compañía que no me quiere. Por supuesto que te queremos. Lorena estaba al borde de las lágrimas, pero no de tristeza, sino de frustración. Eres parte de nuestra familia. No, dije con una claridad cristalina. Soy parte de su presupuesto. Esta vez sí cerré la puerta, con seguro incluido. Escuché sus voces del otro lado, primero suplicantes, luego furiosas, finalmente amenazantes. Está bien, mamá. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que perdiste. No todos van a aguantarte como nosotros. Me senté en mi sofá, el mismo donde Manuel me había prometido cuidarme siempre, y esperé a que mis manos dejaran de temblar. No temblaban de miedo o de tristeza. Temblaban de una emoción que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en años, mi casa se sentía como mi hogar. Fue el miércoles por la tarde, exactamente 3 semanas después de mi decisión, cuando sonó el timbre de una manera diferente. No era la insistencia desesperada de Manuel o la agresividad de Lorena. Era un toque suave, casi tímido. Cuando abrí la puerta, me encontré con la cara más hermosa que había visto en meses. Miriam, mi nieta de 17 años. Hola, abuela, me dijo con esa sonrisa dulce que había heredado de Manuel cuando era niño, antes de que la vida lo convirtiera en un extraño. ¿Puedo pasar? Claro, mi amor, la abracé y sentí como algo en mi pecho se aflojaba por primera vez en semanas. Pero dime, tus padres saben que estás aquí. Miriam se sentó en el sofá y negó con la cabeza. Les dije que iba a estudiar con una amiga. No quería que me prohibieran venir a verte. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Te prohibieron verme. No exactamente prohibir, Miriam jugó con el borde de su suéter, una costumbre que tenía desde pequeña cuando estaba nerviosa. Pero mamá dice que estás pasando por una etapa difícil y que es mejor darte espacio hasta que entres en razón. Punto. Entrar en razón. Como si defender mi dignidad fuera una locura temporal. ¿Y tú qué piensas, Miriam? Mi nieta me miró con esos ojos inteligentes que siempre me recordaban a mí misma a su edad. Pienso que algo muy feo pasó en esa cena, y que papá y mamá no me están contando toda la verdad. ¿Qué te dijeron? Que tuvieron una discusión contigo sobre límites familiares, que tú te enojaste y decidiste castigarlos quitándoles tu apoyo financiero. Miriam hizo una pausa. Pero conozco a mamá, abuela. La he visto ser cruel con otras personas cuando piensa que nadie importante está viendo. Esas palabras me atravesaron el corazón. Mi nieta, una niña que apenas estaba empezando a descifrar el mundo de los adultos, había visto lo que Manuel se negaba a ver. Cuéntame qué realmente pasó, abuela. Por favor. Me senté a su lado y, por primera vez en 3 semanas, hablé. Le conté todo, las palabras de Lorena, la reacción de Manuel, la humillación, la expulsión. Miriam escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas conforme avanzaba la historia. No puedo creer que papá te haya dicho eso, susurró cuando terminé. No puedo creer que eligiera a mamá por encima de ti. Tu papá ama a tu mamá, mi niña. Eso está bien.
Los esposos deben apoyarse. Pero tú eres su madre, abuela. Tú le diste la vida, lo criaste, pagaste por todo lo que tiene. ¿Y mamá? Miriam se detuvo, como si no se atreviera a continuar. ¿Mamá qué? Mamá siempre dice cosas horribles de ti cuando cree que no la escucho. Dice que eres manipuladora, que usas el dinero para controlarlos, que papá sería más feliz si tú vivieras lejos. Dice que... Se le quebró la voz. Dice que ojalá tuvieras otros hijos para que los molestaras a ellos y los dejaras en paz. Cada palabra era como un puñal, pero extrañamente, ya no dolían tanto. Era como si hubiera desarrollado una armadura en estas semanas de soledad. ¿Y sabes qué es lo peor, abuela? Que papá la deja hablar así. Nunca te defiende. Nunca le dice que pare. ¿Por qué nunca me contaste esto antes, mi amor? Miriam se encogió de hombros. Pensé que ya lo sabías. Pensé que por eso seguía siendo tan buena con ellos, para demostrar que ella estaba equivocada. Qué sabia era mi nieta. Había visto exactamente lo que yo había estado haciendo, tratando de comprar amor y respeto con generosidad, creyendo que si daba suficiente, eventualmente recibiría algo genuino a cambio. Abuela, ¿es verdad que los cortaste completamente? ¿Que cancelaste todo el dinero? Sí, mi amor. Todo. ¿Y no te sientes mal? Pensé en esa pregunta por un momento largo. ¿Me sentía mal? Había momentos de tristeza, momentos donde la costumbre de preocuparme por Manuel me golpeaba como una ola. Pero más que tristeza, sentía algo parecido al alivio. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende, Miriam? Que no me siento tan mal como pensé que me sentiría. Por primera vez en años, no estoy preocupada por el dinero. No me despierto pensando en qué gasto nuevo van a tener tus padres. No reviso mi cuenta bancaria con miedo todas las mañanas. Miriam sonrió por primera vez desde que llegó. ¿Y qué has estado haciendo con tu tiempo? ¿Sabes? He estado redescubriendo cosas. Ayer fui al cine. Sola. ¿Puedes creerlo? No había ido al cine en 5 años porque siempre decía que era un gasto innecesario, que era mejor guardar ese dinero para emergencias familiares. ¿Qué película viste? Una comedia romántica con esa actriz que me gusta. ¿Cómo se llama? Sandra Bullock. Me reí tanto que la señora de al lado me miró como si estuviera loca. Miriam se rió, y su risa me llenó el corazón de una manera que no había sentido en meses. Y también compré libros, mi amor. 3 novelas que quería leer desde hace años. Y me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. ¿En serio? Pintura. Siempre quise aprender a pintar, pero nunca tenía tiempo o dinero. Ahora tengo ambos. Miriam me abrazó fuerte. Me da tanta alegría verte así, abuela. Hacía mucho que no te veía realmente feliz. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuánto tiempo había pasado sin estar realmente feliz? ¿Cuántos años había confundido la satisfacción de dar con la felicidad genuina? Miriam, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú me quieres por lo que te doy, o me quieres por quien soy? Mi nieta me miró como si hubiera hecho la pregunta más ridícula del mundo. Abuela, tú nunca me has dado nada material. Papá y mamá nunca te han dejado. Cada regalo mío viene de toda la familia. Pero tú eres la única que realmente me escucha cuando hablo. Eres la única que recuerda mis sueños, mis miedos, lo que me gusta y lo que odio. Te quiero porque eres tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas de algo parecido a la alegría. ¿Sabes qué voy a hacer, mi amor? Voy a abrir una cuenta de ahorros para ti, para tu universidad, para tus sueños, para lo que necesites cuando seas mayor. Pero va a ser nuestro secreto, solo tuyo y mío. Abuela, no necesitas. No lo hago porque necesite hacerlo, Miriam. Lo hago porque quiero hacerlo. Porque tú me quieres sin condiciones, y eso merece ser correspondido. Miriam se quedó conmigo toda la tarde. Vimos una película a la televisión, comimos palomitas que preparé en la estufa como solía hacer cuando Manuel era niño, y por primera vez en años, no pensé ni una sola vez en dinero, en transferencias bancarias, o en lo que otros necesitaban de mí. Cuando se fue,
Con la promesa de volver la próxima semana, me quedé sentada en mi sofá sintiendo algo que había olvidado que existía: paz completa. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un cuaderno que había comprado: hoy recordé la diferencia entre ser querida y ser necesaria. Miriam me quiere. Manuel me necesitaba. Y por primera vez en décadas, eso me bastaba completamente. Fueron pasando las semanas y mi vida comenzó a tomar una forma que no reconocía, pero que me gustaba enormemente. Los días tenían un ritmo diferente ahora, un ritmo que yo marcaba. Me levantaba cuando mi cuerpo me decía que era hora, no cuando tenía que estar lista para recibir llamadas desesperadas o para correr a resolver crisis que no eran mías. Los lunes había empezado a ir al mercado temprano, cuando las frutas estaban más frescas y había menos gente. Compraba solo lo que yo quería comer, no lo que se suponía que debía tener en casa para emergencias familiares. Fresas en enero, aunque fueran caras. Queso importado que costaba $10 la libra. Vino tinto que había visto en una revista y que siempre había querido probar. Los miércoles tenía mi clase de pintura. Al principio mis manos temblaban tanto que no podía sostener el pincel correctamente, pero la maestra, una señora llamada Carmen de unos 60 años, me dijo algo que se me quedó grabado: Odette, no estás pintando para nadie más que para ti. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que hacerte feliz. Hacer algo solo para hacerme feliz. ¡Qué concepto tan extraño y maravilloso! En mi primer intento pinté algo que vagamente parecía un árbol. Era horrible, desproporcionado, con colores que no tenían sentido. Pero cuando lo miré terminado, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Era mío. Completamente mío. Los viernes había comenzado una nueva tradición: almorzar sola en restaurantes diferentes. No lugares caros, pero lugares que me daban curiosidad. La pequeña trattoria italiana donde el dueño me saludaba en italiano y me recomendaba el plato del día. El café francés donde servían croissants que se deshacían en la boca. El restaurante mexicano donde la mesera me adoptó como su abuela honoraria y siempre me guardaba el mejor postre. Era en uno de estos almuerzos, un viernes soleado de febrero, cuando pasó algo que cambió todo de nuevo. Estaba en mi nuevo restaurante favorito, un lugar pequeño que servía comida casera, cuando mi teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Salazar? Soy el doctor Méndez del Hospital General. Su hijo Manuel está aquí en emergencias. El mundo se detuvo. Todas mis resoluciones, toda mi fuerza, toda mi nueva independencia se evaporaron en un segundo. ¿Qué pasó? Está bien. Tuvo un accidente automovilístico. No es mortal, pero tiene algunas lesiones significativas. Está consciente y pidió que la llamáramos. Voy para allá inmediatamente. Dejé $20 en la mesa sin esperar el cambio y corrí hacia el hospital como no había corrido en años. Todas las heridas, todos los insultos, toda la humillación quedaron en segundo plano. Era mi hijo, mi bebé, y me necesitaba. Llegué al hospital con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. En la recepción me dijeron que Manuel estaba en el cuarto 314, y subí esas escaleras como si tuviera 20 años menos. Cuando abrí la puerta del cuarto, lo vi ahí acostado, con un brazo en cabestrillo y vendas en la frente. Se veía pequeño y vulnerable, como cuando era niño y se enfermaba. Por un momento, todos mis instintos maternales gritaron que corriera hacia él y lo abrazara. Pero entonces vi a Lorena sentada en la silla junto a la cama, y la realidad me golpeó de nuevo. Mamá, Manuel me vio entrar y su voz sonaba débil. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dije, manteniéndome cerca de la puerta. ¿Cómo te sientes? Me duele mucho el brazo, y tengo la cabeza como si me hubiera pasado un tren por encima. Intentó sonreír, pero era una sonrisa triste. Los doctores dicen que voy a estar bien, pero necesito cirugía en el hombro. Cirugía. Nada muy complicado, intervino Lorena, pero no me miraba a los ojos. Pero va a estar incapacitado por unas semanas. Ahí estaba. La trampa. El momento donde se suponía que todo mi entrenamiento maternal iba a activarse y yo iba a preguntar cómo podía ayudar, qué necesitaban, cuánto dinero hacía falta. ¿El seguro médico cubre la cirugía?, pregunté. Manuel y Lorena intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Bueno, ese es el problema, dijo Manuel lentamente.
Tuvimos que cambiar a un plan más barato el mes pasado, cuando se redujo nuestro presupuesto. El deducible es de $5,000. $5,000. Una suma que el mes pasado habría sido automática. Una suma que habría pagado sin pensarlo 2 veces, probablemente sacando dinero de mis ahorros o pidiendo un préstamo. ¿Y qué van a hacer?, pregunté. La pregunta los tomó desprevenidos. Claramente esperaban que preguntara cómo podía ayudar, no qué iban a hacer ellos. Bueno, pensábamos. Manuel se detuvo, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Pensábamos que podrías considerar ayudarnos, terminó Lorena, y por primera vez en años, había algo parecido a humildad en su voz. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero esto es una emergencia médica real. La vieja Odette habría sacado su chequera inmediatamente. La vieja Odette habría dicho, no se preocupen por nada, mamá se encarga de todo. La vieja Odette habría visto esto como una oportunidad de demostrar que seguía siendo indispensable. Pero la nueva Odette, la mujer que había aprendido a comprar fresas en enero y a pintar árboles horribles solo porque la hacían feliz, esa mujer se quedó callada por un momento largo. ¿Hablaron con el hospital sobre planes de pago?, pregunté finalmente. Sí, pero aún así son como $300 al mes por 2 años, respondió Manuel. ¿Y buscaron otros trabajos? Trabajos de medio tiempo para completar ingresos. Otra mirada entre ellos. Mamá, yo voy a estar incapacitado. Tú vas a estar incapacitado. Lorena no. El silencio que siguió fue tenso y extraño. Podía sentir la desesperación emanando de ellos como calor de un horno, pero por primera vez en mi vida, esa desesperación no me movió a actuar automáticamente. Mamá, Manuel me miró con esos ojos que una vez me derretían el corazón. Sé que estás enojada conmigo. Sé que dije cosas terribles. Pero te necesito. Te necesitamos. Ahí estaba la palabra mágica, necesitar. La palabra que había dirigido cada decisión de mi vida durante 30 años. Manuel, dije suavemente, sentándome en la silla que estaba del otro lado de la cama, cuando me echaste de tu casa, cuando me dijiste que pidiera perdón o me fuera, ¿qué pensaste que iba a pasar? Pensé que ibas a regresar al día siguiente, admitió. Pensé que era uno de tus berrinches y que se te iba a pasar. Berrinches. Defender mi dignidad era un berrinche. ¿Y cuándo cancelé las transferencias y las tarjetas? Pensé que era para asustarnos, para demostrarnos lo mucho que nos necesitabas. La honestidad de su respuesta me dolió más que cualquier insulto. Para él, yo había sido tan predecible, tan manipulable, que no podía concebir que realmente me fuera para siempre. Manuel, yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero no voy a volver a pagar por ese amor. Pero mamá, es una emergencia. Tu emergencia médica es real, lo interrumpí. Pero no es mi responsabilidad. Tú tienes 30 años, tienes esposa, tienes 2 manos y un cerebro. Encontrarán la manera. Me levanté para irme, pero la voz de Manuel me detuvo. ¿Entonces vas a dejar que sufra? ¿Vas a dejar que no me opere por orgullo? Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. No, hijo. Tú vas a elegir operarte o no operarte. Yo solo elegí dejar de ser tu solución automática para todo. Salí del hospital con las piernas temblando, pero con el corazón extrañamente liviano. Por primera vez en mi vida, había dicho no cuando más difícil era decirlo. Y sobreviví. Los siguientes días después del hospital fueron una extraña mezcla de culpa y liberación. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba pensando que era alguna noticia terrible sobre Manuel. Pero también, por primera vez en décadas, no corría a contestar cada llamada como si mi vida dependiera de ello. El domingo por la mañana estaba regando las plantas del balcón cuando Miriam apareció en mi puerta, pero esta vez no vino sola. Venía con otra jovencita de su edad, una niña morena de ojos brillantes y sonrisa tímida. Abuela, te presento a Leticia, mi mejor amiga, dijo Miriam. Le he contado mucho de ti. Leticia me saludó con una reverencia pequeña que me pareció adorable. Mucho gusto, señora Salazar. Miriam siempre habla de usted con tanto cariño. El gusto es mío, mi niña. ¿Quieren pasar? Acabo de hacer limonada. Mientras servía la limonada en vasos con hielo, escuché a las niñas susurrar algo sobre la situación en casa.
Miriam finalmente habló. Abuela, ¿es verdad que papá está en el hospital? Sí, mi amor. Tuvo un accidente, pero va a estar bien. ¿Y es verdad que no le vas a pagar la operación? La pregunta me llegó directa al corazón. ¿Eso te molesta, Miriam? Mi nieta intercambió una mirada con Leticia antes de responder. La verdad es que no. Y eso me hace sentir mal conmigo misma. ¿Por qué te hace sentir mal? Porque se supone que debería querer que ayudes a mi papá, ¿verdad? Se supone que debería estar rogándote que hagas lo que siempre has hecho. Miriam jugó con el borde de su vaso. Pero estoy cansada de vivir en una casa donde todo gira alrededor de cuánto dinero tienen y de dónde van a sacar más. Leticia le dio una palmadita de apoyo en la mano, y me di cuenta de que Miriam había encontrado en su amiga el tipo de apoyo que yo nunca tuve cuando era joven. ¿Sabes qué es lo peor, abuela? Que desde que cortaste el dinero, mis padres han hecho cosas que deberían haber hecho desde hace años. Papá está buscando un trabajo mejor. Mamá empezó a trabajar de medio tiempo en una tienda. Por primera vez en mi vida, los veo realmente esforzándose por algo. Esas palabras me dieron una perspectiva que no había considerado. Quizás mi negativa no solo me había liberado a mí, sino que había forzado a Manuel y Lorena a crecer de maneras que mi generosidad constante había impedido. ¿Y cómo se sienten ellos? Papá está muy orgulloso, aunque no lo admite. Ayer lo escuché hablando por teléfono con un amigo, diciéndole que había conseguido que le aumentaran el salario en su trabajo porque finalmente pidió una reunión con su jefe. Miriam sonrió. Nunca lo había visto tan animado. ¿Y tu mamá? La sonrisa de Miriam se desvaneció un poco. Mamá está diferente, más callada, menos mandona, como si hubiera entendido que las cosas ya no son como antes. Leticia, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señora Salazar, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mi niña. ¿No se siente sola? Mi abuela siempre dice que la familia es lo más importante, sin importar cómo te traten. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Me sentía sola? Había momentos, especialmente en las noches, cuando el silencio de mi apartamento se sentía demasiado grande. Momentos cuando veía una película divertida y quería compartir la risa con alguien. Momentos cuando leía algo interesante y no tenía a quién contárselo. ¿Sabes qué, Leticia? Sí me siento sola a veces. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola estando rodeada de gente que no te valora. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante años estuve rodeada de gente, pero me sentía invisible. Ahora estoy más sola físicamente, pero me siento más vista por mí misma, si eso tiene sentido. Miriam asintió como si entendiera perfectamente. Como cuando estás en una fiesta llena de gente, pero no tienes ganas de hablar con nadie. Exactamente. Leticia me miró con esos ojos jóvenes llenos de curiosidad. ¿Y qué hace para no sentirse sola? ¿Sabes qué descubrí? Que había estado tan ocupada cuidando a otros que me olvidé de conocerme a mí misma. Ahora estoy aprendiendo qué me gusta, qué me hace feliz, qué quiero hacer con el tiempo que me queda. ¿Cómo qué? Cómo pintar, aunque sea terrible pintando. Cómo ir al cine sola. Cómo comprar flores solo porque me gustan, no porque es el cumpleaños de alguien más. Como leer libros que siempre quise leer pero nunca tenía tiempo. ¿Y se arrepiente?, preguntó Miriam, de haberle dicho que no a papá en el hospital. Esa era la pregunta que me había estado persiguiendo durante días. ¿Sabes qué es lo extraño, mi amor? Que no me arrepiento tanto como pensé que me arrepentiría. Y eso me asusta un poco. ¿Por qué la asusta? Porque significa que tal vez debería haber dicho que no mucho antes. Significa que tal vez perdí años siendo la persona que otros necesitaban en lugar de ser quien yo realmente era. Las niñas se quedaron calladas por un momento, procesando mis palabras. Finalmente, Leticia habló de nuevo. Mi mamá siempre dice que los adultos cometen errores también, pero que nunca es demasiado tarde para cambiar. Tu mamá es muy sabia. Abuela, dijo Miriam de repente. ¿Puedo preguntarte algo que tal vez te moleste? Pregunta lo que quieras, mi amor. ¿Tú crees que papá realmente te ama? ¿O solo ama lo que haces por él? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago,
pero era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. Creo que tu papá me ama a su manera, Miriam. Pero creo que confundió amarme con necesitarme. Y yo confundí amarlo con dar todo por él. ¿Crees que algún día van a arreglar las cosas? No lo sé, admití honestamente. Pero sé que si las arreglamos, tiene que ser de una manera diferente. Tiene que ser con respeto mutuo, no con una dándolo todo y el otro recibiéndolo todo. Miriam se levantó y me abrazó fuerte. Te amo, abuela. Te amo como eres, no por lo que puedas darme. En ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Amor puro, sin condiciones, sin expectativas ocultas, sin transacciones. Era el tipo de amor que había estado buscando toda mi vida sin darme cuenta de que ya lo tenía, aquí, en esta niña que me veía como persona y no como benefactora. Yo también te amo, mi niña. Más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando las niñas se fueron esa tarde, me senté en mi balcón con una taza de té y miré hacia el horizonte. Por primera vez en meses, me permití imaginar un futuro. Un futuro donde yo era la protagonista de mi propia vida, no un personaje secundario en la vida de otros. Y ese futuro, por primera vez en décadas, me parecía brillante y lleno de posibilidades que eran completamente mías. 6 meses después de esa tarde de abril, cuando todo cambió, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en el centro histórico de la ciudad, observando a la gente pasar mientras saboreo un capuchino que cuesta más de lo que solía gastarme en mí misma en una semana entera. Tengo un libro abierto en la mesa, una novela de Isabel Allende que había querido leer durante años, y mi cuaderno de bocetos donde he estado dibujando las palomas que vienen a buscar migajas. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de Miriam. Abuela, ¿puedo ir a visitarte el sábado? Quiero enseñarte mis fotos del viaje escolar. Sonrío mientras respondo que sí, que siempre es bienvenida. Mi nieta se ha convertido en la luz de mis días, la conexión genuina que me recuerda que el amor verdadero existe y no necesita ser comprado. Hace 3 semanas recibí una llamada inesperada. Era Manuel. Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. Mamá, ¿podríamos hablar? No para pedirte nada, se apresuró a aclarar, solo para hablar. Nos encontramos en un parque público, territorio neutral donde ninguno de los dos tenía ventaja. Manuel llegó caminando, no en auto, y me di cuenta de que había bajado de peso. Se veía menos blando, más definido, como si el esfuerzo físico hubiera esculpido no solo su cuerpo sino también su carácter. Te ves bien, le dije, y era verdad. Me siento diferente, admitió, sentándose en la banca a una distancia respetuosa. La cirugía del hombro salió bien. Conseguimos pagar todo con el plan de pagos del hospital y el trabajo extra que conseguí, Lorena. Me alegro. Mamá, vine a decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. Tenías razón. En todo. Las palabras me sorprendieron más de lo que esperaba. Durante meses había imaginado este momento, había fantaseado con escuchar una disculpa, un reconocimiento. Pero ahora que llegaba, se sentía extraño, casi innecesario. Fui un mal hijo, continuó. No solo ese día en la cena, sino durante años. Te convertí en mi solución para todo en lugar de resolver las cosas yo mismo. Y dejé que Lorena te tratara mal porque era más fácil que enfrentarla. ¿Y Lorena? ¿Cómo está ella? Manuel sonrió con algo parecido a la ironía. Lorena se dio cuenta de que sin tu dinero, yo no era el hombre que ella pensó que había conseguido. Al principio trató de manipularme para que te rogara que regresaras. Cuando vio que eso no iba a pasar, se enojó mucho. Muy enojada. Se fue, mamá. Hace 2 meses. Dijo que no se había casado para vivir en la pobreza. La noticia me impactó, pero no de la manera que esperaba. En lugar de satisfacción o de te lo dije, sentí una extraña tristeza por Manuel, por Miriam, por la familia rota que había resultado de años de dinámicas tóxicas. ¿Y Miriam? Miriam eligió quedarse conmigo. Dice que prefiere un padre pobre pero real que una familia rica pero falsa. Manuel se rió, pero era una risa con lágrimas en los bordes. Tu nieta es muy sabia. Siempre lo ha sido. Mamá, no vine a pedirte que regresaras. No vine a pedirte dinero. Vine a pedirte perdón. Y a decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Lo entiendes?
Ahora sí. Estos meses, trabajando 2 empleos, pagando mis propias cuentas, resolviendo mis propios problemas, me he dado cuenta de lo que significaba toda esa ayuda que me dabas. No era solo dinero. Era mi responsabilidad, mi crecimiento, mi orgullo. Tú me estabas robando la oportunidad de ser un hombre completo, pero yo te estaba rogando que lo hicieras. Esas palabras me llegaron profundo. Manuel, yo también hice mal. Te convertí en mi propósito de vida en lugar de enseñarte a vivir la tuya. Pero tú lo hiciste por amor. Yo lo acepté por comodidad. Nos quedamos en silencio por un rato, viendo a los niños jugar en el parque. Niños cuyos padres los dejaban caerse y levantarse solos, aprendiendo resiliencia en lugar de dependencia. ¿Crees que podemos intentar de nuevo?, me preguntó finalmente. Como madre e hijo, no como lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes, Manuel? Tú eras mi salvavidas y yo era tu razón de existir. Eso no era sano para ninguno de los dos. Miré a mi hijo, realmente lo miré, quizás por primera vez en años. Vi a un hombre de 30 años que finalmente se estaba convirtiendo en adulto. Vi canas prematuras que no había notado antes. Vi responsabilidad en sus ojos donde antes había solo expectativa. Podemos intentar, dije finalmente. Pero con nuevas reglas. ¿Cuáles? Nada de dinero entre nosotros. Si nos vamos a querer, que sea por quienes somos, no por lo que podemos hacer el uno por el otro. Y respeto mutuo, siempre. Acepto esas reglas. Ahora, semanas después de esa conversación, Manuel me llama una vez por semana. No para pedirme nada, sino para contarme sobre su día, sobre los pequeños logros de Miriam, sobre los desafíos que está enfrentando y resolviendo solo. Nuestras conversaciones son más cortas pero más genuinas. Hay menos drama pero más sustancia. La semana pasada me invitó a cenar en su apartamento. Un apartamento mucho más pequeño al que se mudó después de que no pudo pagar la hipoteca de la casa, pero que se siente más como un hogar porque es verdaderamente suyo. Cocinó él mismo, espagueti con salsa de tomate que estaba un poco salado, pero que comí con gusto porque estaba hecho con esfuerzo propio. Miriam y yo preparamos juntas el postre, un flan que salió perfecto. Mientras cocinábamos, ella me susurró: «Papá es más feliz ahora, aunque tenga menos dinero». Es raro, pero es verdad. Tenía razón. Manuel se veía más liviano, más presente, más él mismo. En cuanto a mí, he descubierto que la vida a los 72 años puede ser una aventura completamente nueva. Me inscribí en una clase de literatura en la universidad para adultos mayores. Hice amistad con una señora llamada Leticia que es viuda como yo y que también está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas de vivir para otros. El mes pasado, Leticia y yo nos fuimos de fin de semana a un pueblo costero que habíamos visto en una revista. Pagué mi parte sin culpa, disfruté cada momento sin preocuparme por el gasto, y me di cuenta de que había olvidado lo que se sentía simplemente existir sin ser útil para alguien más. Mis ahorros, que pensé que se habían agotado, en realidad están creciendo de nuevo. Sin las transferencias mensuales, sin las emergencias constantes, sin los gastos de otros, he redescubierto que mi pensión es suficiente para una vida cómoda cuando esa vida es realmente mía. Esta mañana, mientras me arreglaba para salir al café, me miré en el espejo y vi algo que no había visto en años. A una mujer que se gustaba a sí misma. No perfecta, no joven, pero completa y en paz. Hay una frase que leí en uno de mis libros nuevos que se me quedó grabada: no es venganza, es liberación. Y eso es exactamente lo que siento. No me liberé para lastimar a Manuel o para demostrar un punto. Me liberé para poder respirar, para poder ser, para poder descubrir quién era Odette Salazar cuando no estaba siendo la salvación de alguien más. Termino mi cappuccino y recojo mis cosas. Tengo una clase de pintura en 1 hora, y después voy a almorzar con Leticia. Esta noche Miriam viene a cenar y vamos a ver una película que las dos queremos ver. Mientras camino por la calle, con el sol de la tarde acariciando mi cara, pienso en todo lo que he ganado al perder lo que creía que era mi vida entera. He ganado tiempo, dignidad, paz, y la versión más auténtica de mí misma que he conocido jamás. Hoy no necesito permiso de nadie para vivir. Y esa, finalmente, es la libertad más dulce que he probado.